Ya inicia Hablemos de Obesidad y Salud. Entrevistas, mensajes, historias de vida, reportajes, recomendaciones y mucho más. Póngase cómodo. Ya iniciamos. Hola, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar en un programa más de Hablemos de Obesidad y Salud. Iniciamos un mes con muchísima energía y con muchas ganas de traerle toda la información respecto a temas que a ustedes les interesa. Arturo, bienvenido y tenemos muchísima información, ¿eso es cierto? Hola Adriana, ¿cómo estás? Efectivamente, gracias a usted que nos acompaña todas las semanas en Hablemos de Obesidad y Salud. Hoy tenemos un programa con mucha información. Adriana, hoy rendimiento de cuentas, fue el rendimiento de cuentas del... Extenso el informe de labores del último año ya del presidente de la República. Pero no vieron sorpresas. No, en realidad no. Pero sorpresas pueden haber mañana de quiénes, porque estamos pendientes de eso, de quiénes serán las nuevas autoridades, Ministerio de Salud, quién va a ser presidente de la Caja. 5 de mayo nos vamos a enterar, ojalá que ya... pues ahí de los que se piensan o no, hay mucha información de ciertos ministros que no sabemos. A nosotros, el que nos interesa en este momento estar pendiente de salud, presidencia de la Caja también, costarricense. También, el INS, exactamente. Y hay gente que, Adriana, hay gente que dice, o se muestra apática a estos nombramientos, pero tenemos que saber que a todos nos va a afectar para bien o para mal. Ojalá que sea para bien, es lo que, porque si a ellos les va bien, a nosotros también nos iría bien. Y sí, no es que no nos importa el Ministerio de Educación, por ejemplo, claro que sí, pero por el tema de salud a nosotros pues vamos a estar pendientes de lo que suceda. Pero eso nos daremos cuenta ya la próxima semana, que también tendremos el próximo programa. Así es. Quiero recordarle que el programa Hablemos de Obesidad y Salud es parte de la Asociación Lucha contra la Obesidad y que este programa llega a usted gracias al apoyo de la compañía Novo Nordisk. Antes de comenzar, vamos a ir a un breve mensaje del Ministerio de Salud y en breve estamos de regreso. ¿Cómo interpretar una etiqueta nutricional? Tenga presente que cuando compre un producto light, liviano, reducido, ligero, no necesariamente significa que sea de consumo libre. Algunos productos pueden tener solamente un 25% menos en uno o más de los siguientes componentes: energía, azúcar, grasa, sodio. Considere siempre que si un alimento empacado o listo para consumo ha sido frito y si tiene en sus ingredientes margarina o aceites hidrogenados, es posible que sea un producto con contenido de grasas trans. Lea etiquetas y gane salud. Continuamos en el programa Hablemos de Obesidad y Salud. Adriana, hay temas que son tan interesantes que nunca pierden vigencia. O sea, podemos hablar de ese tema hoy, mañana y dentro de un año. Y eso nos ha pasado con muchas entrevistas. Y uno de los temas que más nos escriben a la Asociación Lucha contra la Obesidad y al programa son los medicamentos para pérdida de peso. Es el que más, si hacemos un balance de los temas que más nos solicitan que hablemos, es sobre eso. Y también hay otros temas interesantes, por ejemplo, la salud gastrointestinal. Hoy vamos a hablar de salud gastrointestinal, pero vamos a ir a una entrevista que le habíamos hecho a la doctora en farmacia, Marcela Calvo. Ella nos habló de los medicamentos de pérdida de peso. Entonces, ¿qué te parece si vemos qué nos dijo en esos días? Y les recuerdo que en nuestro canal de YouTube está la entrevista completa con la doctora Calvo. Entonces, vamos a este extracto de la entrevista y en breve regresamos. Ok, los fármacos de la obesidad realmente los dividimos en dos categorías, ok. Los primeros son fármacos que se denominan como anorexígenos y son medicamentos que van a trabajar directamente en el sistema nervioso central del paciente, ok. Y un segundo grupo van a ser los bloqueadores de grasa, ok. Entonces, primero vamos a hablar de los anorexígenos.
¿Cómo es que trabajan este tipo de medicamentos? Este tipo de medicamentos trabajan estimulando un neurotransmisor que se llama noradrenalina, y este va a trabajar directamente en el sistema nervioso central, en donde va a aumentar la saciedad en el paciente, va a disminuir el antojo y va a disminuir el hambre, ¿ok? Entonces, dependiendo, todos realmente, ahorita vamos a ir hablando poquito a poco uno por paso, pero son medicamentos que, como trabajan en el sistema nervioso central, son tan delicados porque van a producir dependencia en el paciente, ¿ok? Entonces, dentro de los primeros, no sé si iniciamos hablando un poquito, dentro de los primeros vamos a encontrar lo que es la fentermina. Vamos a hablar de cuatro medicamentos. El primero de ellos es la fentermina. Este medicamento es uno de los más utilizados en Costa Rica. Es un psicotrópico. ¿Qué significa esto? Que está controlado por el Ministerio de Salud. Y también se necesita receta verde para poderlo despachar, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los individuos elegibles, por ejemplo, para este tipo de medicamentos? Son pacientes jóvenes que necesitan ayuda con la supresión del apetito, ¿ok? Entonces, este tipo de medicamentos, la fentermina, por ejemplo, es un medicamento que, como todo medicamento, va a generar efectos secundarios. Pero entre los principales efectos secundarios más comunes van a ser insomnio, resequedad de boca, taquicardia e hipertensión arterial. Entonces, los pacientes poco elegibles a este tipo de medicamentos van a ser pacientes que padecen de una hipertensión arterial descontrolada, que padecen, por ejemplo, de ansiedad, que padecen de glaucoma, que es inclusive presión alta en el ojo, o que tienen enfermedad coronaria activa e inestable, por ejemplo. Entonces podemos ver, por ejemplo, la fentermina, que a nivel de mercado se conoce con el nombre de Nuvucetonil o el nombre de Terfamex, por ejemplo. Este tipo de medicamentos, como actúan a nivel del sistema nervioso central, lo que recomienda, por ejemplo, la literatura y la agencia, lo que recomienda es que tienen que ser por un periodo máximo de 3 meses. Este tipo de medicamentos. Y como son tan controlados, por ejemplo, entonces el médico tiene que dar un seguimiento. Y que vaya bajando un porcentaje de peso en esos 3 meses para ya sea descontinuarlo y volverlo a utilizar, o ya seguir con un cambio en la conducta de vida. ¿Okay? Entonces vamos a verlo diferente. Necesita receta verde. Necesita receta verde porque es un psicotrópico. Para hablarlo en cristiano. Ajá. Necesita receta verde. ¿Puede producir taquicardia? Puede producir taquicardia. Puede producir hipertensión. O sea, que le va a subir la presión. Le va a subir la presión, exactamente. Insomnio y ansiedad. Exactamente. Y ansiedad, exactamente. Entonces, vamos a ver. Si normalmente uno tiene ansiedad y le da ansiedad de comer en la noche y que se levanta a comer, posiblemente no va a dormir, porque si va a tener ansiedad... Ahí va a generar, por ejemplo, también la titulación de la dosis, ¿verdad? Empiezan con dosis bajas, porque cuando es un nuevo medicamento también el cuerpo se tiene que acostumbrar al medicamento. Entonces, al acostumbrarse al medicamento, el cuerpo va a reaccionar porque es algo externo que está ingresando. Entonces, yo siempre le digo al paciente, las primeras semanas tiene que haber puede que haya mucho efecto secundario, ¿verdad? Pero hay que esperar que el cuerpo se llegue a estabilizar. Pero por lo mismo le comento, ¿verdad? Tiene que ser solamente por indicación médica. Tiene que haber un control. Uno no puede automedicarse, porque es un medicamento tan delicado, por ejemplo, que es eficaz y que inclusive en los estudios clínicos se ve hasta una pérdida de peso de un 6%. Pero, como lo hablamos anteriormente, es cuando el paciente lo necesita. ¿Un 6% en cuánto tiempo de...? En aproximadamente 28 semanas según los estudios clínicos. Pero, por ejemplo, digamos, estos fármacos están aprobados por la FDA para su uso en aproximadamente 3 meses. En 3 meses.
Y entonces no es un medicamento que uno pueda decir, mira, anda, cómprate un Novocetonil No. y verás que vas a perder. Tal vez sí pierda peso, pero pierda más que el peso. Sí, exactamente. No es un medicamento de tomar a la ligera. Es el más utilizado en Costa Rica. Pero lo que pasa es que los pacientes que realmente lo utilizan, primero es porque lo necesitan, ¿ok? Y es porque llevan un seguimiento con el médico desde el día 1 hasta los 3 meses que se cumplió. Y en medio de eso tiene que haber un cambio en la conducta del paciente, en su alimentación y en el ejercicio, porque el propósito no es ser dependiente de este medicamento. Y como psicotrópico, este tipo de medicamentos ocasionan dependencia. El cuerpo pide más, ¿ok? Entonces, el paciente tiene que haber un compromiso tal en donde el medicamento, por ejemplo, lo empieza a utilizar, empieza a bajar de peso y de un momento a otro ya el médico empieza a valorar quitarlo, poco a poco y poco a poco. Entonces puede generar tal vez síndromes de abstinencia. Exactamente, también, exactamente, porque como psicotrópico produce dependencia y por eso es tan controlado. Por eso es tan controlado, que inclusive más adelante vamos a hablar de algunas alertas sanitarias de medicamentos en donde específicamente se mencionaban solamente 3 meses y por un mal control que hubo una alerta sanitaria y tuvieron que quitarlos del mercado por la cantidad de efectos secundarios que hay, ¿ok? Ahora, por ejemplo, todo medicamento, eso es algo importante, todo medicamento como droga, como tal, tiene efectos secundarios. Pero ahí es donde el médico valora cuál es qué es mayor, si el beneficio o el riesgo, ¿ok? Entonces, dependiendo, por ejemplo, un paciente con una hipertensión descontrolada va a ser poco elegible a este tipo de medicamentos. Pero un paciente que tal vez es hipertenso, está controlado, hay una adherencia, por ejemplo, en su medicamento para la presión, aparte de eso tiene otras enfermedades, pero es adherente en el medicamento que tiene, el médico va a considerar, eso me llamó mucho la atención cuando lo explica la literatura, de que se considera una farmacoterapia. Si el paciente cumple los requisitos. ¿Hay interacción con otro tipo de medicamentos? Siempre, sí, pueden haber interacciones, por ejemplo, con antidepresivos, pueden haber, ahorita el que tengo presente, por ejemplo, son con antidepresivos, pero sí, por lo general, como le menciono, igual todo medicamento siempre va a tener también interacciones medicamentosas, y más adelante que también hablamos un poco acerca de los productos naturales, pueden llegar a interaccionar mucho también con los productos naturales. Entonces eso poco a poco. Muchas veces los medicamentos, digamos, los mejoran. Dicen, bueno, tengo este principio activo y ahora pongámosle este otro y es la versión mejorada. Fentermina le han agregado algo como para, no sé, sí. hacerlo. Sí, por ejemplo, bueno, ahí vamos a hablar un poquito también del segundo, por ejemplo, tratamiento que se considera como anorexígeno, o sea, se considera tratamiento que trabaja directamente en el sistema nervioso central. Y es, por ejemplo, de que en varios estudios clínicos que tenían acerca de pacientes con epilepsia, había un medicamento que se denominaba topiramato, que es aprobado por la FDA para profilaxis de migraña y para tratamiento de convulsiones en pacientes con epilepsias. Descubrieron en estos estudios clínicos de que los pacientes cuando iniciaban este tipo de medicamentos disminuían de peso, bajaban de peso. Y la FDA aprobó realmente en el 2012, se aprobó su uso en Estados Unidos, en donde hubo una combinación de un adrenérgico como la fentermina junto con el topiramato, que es un medicamento para convulsiones y profilaxis de migraña, y se observó de que la combinación de estos dos principios activos aumentaban el efecto de bajar de peso en el paciente. ¿Ok? Entonces ya se ha estudiado y aparece con el nombre de Istaril, que es una de las marcas, por ejemplo, que tienen esta combinación, que es una combinación de fentermina más topiramato.
y actúa específicamente igual. Actúa, por ejemplo, en pacientes que necesitan suprimir el apetito. Actúa, por ejemplo, pero lo que pasa en este tipo de medicamentos es que tiene un agregado. Tiene un medicamento que es el topiramato, que sí, efectivamente se utiliza para migraña y se utiliza para convulsiones, pero en combinación con la fentermina disminuyen más de peso. ¿Ok? La literatura inclusive menciona que de no alcanzar un 5% de pérdida de peso luego de 12 semanas con la dosis máxima, su uso debería discontinuarse. Entonces podemos ver, don Arturo, de que también es un medicamento que efectivamente es un psicotrópico, se necesita receta verde para poder despachar y es efectivo, pero aún así hay que tener mucho cuidado. O sea que en 12 semanas alguien de 160 kilos puede perder 8 kilos. El 5%. El 5%. Exactamente. Y 12 semanas son 3 meses. Exactamente. Por lo general, este tipo de medicamentos, el del primer grupo, que es el que estamos hablando de los anorexígenos, por lo general son medicamentos que se dan en una ventana de 3 meses. En 3 meses tiene que haber un porcentaje de disminución de peso. Tiene que haber un porcentaje de un 5, un 4, un 6%, que es lo que se ha visto en los estudios clínicos, que el paciente tiene que bajar de peso. Porque si no, el medicamento no está funcionando. Entonces, añadido a eso, si el paciente va bajando de peso, se descontinúa, ¿verdad? También por la cantidad de efectos secundarios que da. Y tiene que haber un acompañamiento de la alimentación y del ejercicio. Y continúa haciendo receta verde. Continúa, exactamente, con más razón haciendo con más razón todavía, porque estamos hablando que estamos añadiendo un medicamento que es prescrito para epilepsia, ¿verdad? O sea, es prescrito para profilaxis de migraña, para convulsiones. Y que aparte de eso está en combinación con otro medicamento que también tiene como efectos secundarios hipertensión arterial, taquicardia. Entonces esta combinación, claro, es una combinación muy eficaz, que ha dado muy buenos resultados, pero es una combinación que no es para todas las personas, sino que tiene que haber un control y un seguimiento de que los efectos secundarios no vayan a dañar al paciente. El paciente con obesidad es un paciente sumamente complejo. Uh-huh. Y veamos que hemos tocado 2 medicamentos hasta este momento, pero son sumamente sensibles, o sea, son medicamentos que no se pueden tomar a la ligera. Uh-huh. Efectivamente. Que pueden interactuar con medicamentos para la depresión. Y una de las patologías más comunes en la persona con obesidad es la depresión. Exactamente. Es la esfera psicológica, que inclusive mucha de la ansiedad, por ejemplo, por comer, ¿verdad? Está predispuesta por un factor de depresión, de ansiedad, una esfera psicológica muy fuerte, que le da al paciente, por ejemplo, esa ansiedad por comer y el paciente se pone a comer, ¿verdad? Entonces, ahí hablamos que también, inclusive, don Arturo, no es solamente el tratamiento a nivel de fármaco, y también no es solamente el tratamiento a nivel de alimentación y a través del ejercicio, sino que también vemos un factor muy importante que es la esfera psicológica. Claro. ¿Qué tengo que trabajar yo en lo interno? ¿Qué tengo que trabajar yo en la parte psicológica, en la parte mental? ¿Qué tengo que trabajar yo en mi identidad, por ejemplo, para combatir esta enfermedad, ¿verdad? Ahora, podemos decirle a alguien, bueno, vas a tomar este medicamento y también vas a tomar este para que manejemos un poquito la ansiedad y vas a tomar este, no sé. ¿Se puede ir adjuntando más medicamentos? Vamos a ver, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de tratamiento para la obesidad, por ejemplo, por lo general es un tipo de medicamento, ¿verdad? Si ese medicamento no llega al alcance, el médico va titulando, va prescribiendo, va aumentando la dosificación, la dosis permitida, la dosis máxima para ver el efecto máximo del medicamento en el paciente.
Si él definitivamente no genera un bien, él lo más probable puede cambiar de medicamento. Y por eso son los diferentes principios activos y los diferentes medicamentos que hay en el mercado, ¿ok? Pero ahora, recordemos que también el paciente con obesidad por lo general tiene muchas enfermedades concomitantes a su alrededor, ¿verdad? Entonces tenemos un paciente que no solamente tiene obesidad, sino un paciente, por ejemplo, que tiene una hipertensión arterial, puede tomar 1 o 2 o 3 medicamentos para la presión arterial. Un paciente diabético que puede no solamente tomar medicamento oral, sino también aplicarse insulina. Un paciente con dislipidemias, ¿ok? En donde empezamos a ver, por ejemplo, medicamentos añadidos para el colesterol. Tal vez tiene un asma, ¿ok? Entonces, este tipo de paciente no solamente puede tomar el tratamiento para la obesidad, sino que también tiene una lista de medicamentos que tiene que tomar, que inclusive en la consulta, por ejemplo, individual que realizamos en el área de salud, que es una consulta de atención farmacéutica, por lo general se trabajan pacientes que toman aproximadamente de 10 a 15 medicamentos al día. Entonces, que pueden llegar a interaccionar, sí, todos los medicamentos pueden llegar a interaccionar, pero hay que verificar si la interacción que se reporta, por ejemplo, es relevante. ¿Es una interacción relevante o es una interacción que va a perjudicar o una interacción en donde va a ser mayor el beneficio que el riesgo? Entonces, cuando hablamos de medicamentos para la obesidad, este medicamento para la obesidad, que lo más probable es un tipo de medicamento, puede estar en conjunto con 5, 6, 7 medicamentos de la enfermedad de otras enfermedades crónicas que también padece el paciente. Doctora, y si la fentermina en ninguna de sus presentaciones funciona, ¿qué más hay? Ok, exactamente. Tenemos otro tipo de medicamentos que es algo muy importante, don Arturo, que es el tema que usted tocó, que es el tema de la ansiedad. Ok. En este tipo de medicamento lo voy a nombrar que es a nivel de mercado se conoce con el nombre de Nuvelt, que es una combinación de naltrexona más el bupropión. ¿Ok? Entonces va a ser una combinación de la naltrexona, que es un medicamento que está aprobado para tratar la dependencia alcohólica, más el bupropión, que está aprobado como antidepresivo y como un auxiliar en la eliminación del tabaquismo. ¿Ok? Entonces aquí vamos a encontrar pacientes, por ejemplo, que están tratando tal vez de dejar el alcohol, están tratando de dejar el tabaco, y les da ansiedad, tienen una ansiedad muy fuerte. Entonces, ¿a qué recurren ellos? A la comida. Para tratar de evitar de tomar el alcohol o para tratar de evitar de fumar, van y recurren a la comida. ¿Ok? Entonces estamos tratando también con pacientes que están batallando con esta situación, pero que tienen una ansiedad muy grande por comer, porque están tratando de dejar esta clase de vicios. Entonces, este tipo de medicamentos realmente los pacientes, los individuos que son elegibles a este tipo de medicamentos son pacientes que describen ansia por el consumo de alimentos o que demuestran un comportamiento muy adictivo con la comida, o pacientes que están tratando de dejar de fumar o reducir el consumo de alcohol. Viera que aquí hay un amigo que siempre viene, que él siempre dice: Arturo, yo estaba comiendo y estaba pensando en lo que iba a comer mañana. Entonces, ¿este paciente calza con este medicamento? Sí, porque realmente presenta una ansiedad muy fuerte. ¿Ok? Vea que ya inclusive supera, ¿verdad? Supera, por ejemplo, no solamente lo del día, sino supera lo del día de mañana. Sí, él dice, yo no podía deleitarme con lo que estaba comiendo porque ya estaba pensando en qué voy a comer mañana. En qué va a comer mañana, exactamente. ¿Esta también es de receta verde? Por ejemplo, es de receta, sí creo que es de receta verde, no estoy muy segura, sinceramente. Pero es un fármaco, por ejemplo, que como trabaja también a nivel, por ejemplo,
del sistema nervioso central. Es un fármaco, está catalogado dentro de la primera categoría y es muy delicado. Entonces, no estoy muy segura si es de receta verde o no. Los dos primeros sí, que son los de la fentermina, porque ese está dentro del listado del Ministerio de Salud. El segundo grupo, que era, por ejemplo, el tratamiento para la obesidad, tenemos un segundo grupo que ya no trabaja directamente en el sistema nervioso central, sino que trabaja a nivel del tubo digestivo. ¿Okay? Trabajan a nivel de acción periférica, son bloqueadores de grasa del tubo digestivo. Y tenemos un medicamento que es el Adelex, ¿okay? Que se denomina como principio activo el Orlistat. Este medicamento es el único fármaco aprobado por la FDA para uso pediátrico en chicos mayores de 12 años. Pero igual no es en menores, sino siempre mayores de 12 años. ¿Okay? ¿Y cómo es que, por ejemplo, trabaja este medicamento? Para poderlo explicar un poco, cuando la molécula de grasa, cuando nosotros ingerimos los alimentos, la molécula de grasa, para que se absorba a nivel de intestino, tiene que pegarse una enzima que son las lipasas pancreáticas. Esta enzima se adhiere a la molécula de grasa y la grasa se absorbe en el intestino. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hace este medicamento? Este medicamento bloquea esa unión. ¿Okay? Él bloquea esa unión. Este medicamento se pega a las enzimas y no permite que la grasa se absorba en el intestino, sino que la molécula de grasa se elimine por medio de las heces. ¿Okay? Entonces, uno de los efectos más fuertes, por ejemplo, los efectos secundarios más fuertes de este medicamento, más comunes, es la urgencia fecal, en donde si el paciente tiene una dieta que es mucha grasa, inmediatamente si el paciente está tomando este medicamento, cuando el paciente ingrese el alimento, inmediatamente después de comerlo va a tener que ir al baño y se deposita por medio de las heces. ¿Okay? Entonces, este medicamento, como efectos secundarios, va a tener urgencia fecal, heces grasas. Entonces, no es para todos los pacientes, porque si el paciente no se somete a una dieta libre de grasas o una dieta de menos grasas, el paciente come y va a tener que ir al baño. Pero ¿sabe qué es el problema? Que yo siento que la gente muchas veces siente que la pérdida de peso está en la diarrea. Bueno, tal vez pierdan, pero por pérdida de líquido. Exactamente. Y eso es lo peligroso, porque muchos medicamentos, inclusive hay medicamentos que son prescritos para la diabetes mellitus. Por ejemplo, hablemos de la metformina a nivel de la caja. La metformina es un medicamento que a nivel de la caja es miles y miles de medicamentos que se despachan al día. Y ese tipo de medicamento es para pacientes con prediabetes o una diabetes tipo 2. ¿Ok? Entonces, pero ¿cuál es el efecto secundario de la metformina? El efecto secundario más común de la metformina es que produce diarrea. Entonces, claro, el paciente dice, yo estoy bajando de peso, pero lo que pasa es que es un efecto secundario del medicamento para llegar a controlar el azúcar en la sangre. El paciente puede tener una diarrea y el cuerpo se empieza a acostumbrar y llega un momento en donde el medicamento, el paciente lo acepta muy bien y genera muy bien. Pero nos han llegado personas que lo han utilizado sin ser diabéticos, lo utilizan de la manera incorrecta. Lo utilizan para bajar de peso y eso no es correcto. La metformina no es un medicamento para bajar de peso. Produce diarrea, pero no es un medicamento para bajar de peso, porque la persona puede estar bajando de peso, pero está llegando a un descontrol a nivel glicémico tan fuerte que ahí es donde llegan las hipoglicemias y ahí es donde llega el paciente descontrolado por un mal uso del medicamento. ¿Puedo volverme al grupo anterior? Hace unos días CNN hace una publicación, y creo que es liraglutida, lo que ellos dicen que gente que lo usó en alguna de las presentaciones de alguna casa farmacéutica y que ahora tienen el estómago paralizado. Eso es lo que dice CNN, no lo dice Arturo.
¿Cómo trabaja este grupo, como la liraglutida? La liraglutida, sí, yo también vi la publicación de CNN. Lo que pasa con la liraglutida es que este medicamento lo que hace es que inhibe o bloquea el vaciamiento gástrico. Entonces los efectos secundarios que tiene van a ser siempre a nivel estomacal. ¿Okay? Va a ser, por ejemplo, dispepsias, dolor abdominal, estreñimiento, diarreas, va a ser náuseas, va a ser vómito. Entonces son efectos secundarios que siempre se han visto en el medicamento. Lo que pasa es que tal vez se acentúan en unos pacientes o en otros. Y ahí es muy importante también de que cuando el paciente toma el medicamento, cualquier efecto que tenga extraño, tiene que inmediatamente mencionarlo al médico, porque puede ser o un efecto secundario del medicamento o puede ser producto de otra cosa. Y ahí el médico va a disponer, por ejemplo, si puede continuar o no el medicamento, si el paciente lo tolera o no lo tolera, ¿verdad? Porque cada paciente es individualizado. Y la liraglutida, que es el que se conoce con el nombre de Saxenda, por ejemplo, es específicamente, por ejemplo, para pacientes que son prediabéticos o ya tienen una diabetes mellitus tipo 2. O sea, aparte de tener, por ejemplo, un problema con obesidad, va a tener también un problema a nivel glicémico. O sea, el paciente presenta azúcar alto. El paciente está presentando picos de azúcar alto. Entonces viene este medicamento que inclusive las dosis de diabetes son diferentes a las dosis de obesidad. Pero se utiliza el mismo medicamento que es la liraglutida. Por lo general son 3 miligramos al día que se utiliza para obesidad. Pero inclusive en diabetes puede utilizarse menos de 1.5 miligramos al día. Pero la liraglutida es una hormona. La liraglutida por ejemplo, es un medicamento que estimula los receptores de la GLP-1 en el hipotálamo. O sea, es un medicamento que actúa por ejemplo, a nivel actúa a nivel del sistema nervioso central, pero estimula, digamos, inhibe el vaciamiento gástrico y la secreción de glucagón. Y el glucagón es la hormona que va a liberar el páncreas. ¿Okay? Entonces, por eso actúa tanto a nivel de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Muy interesante. Y se había dicho que podía llegar a perder una persona hasta 20%, si mal no leí en algún momento. Entonces, parece ser bastante efectivo. Exactamente, es bastante efectivo, pero dependiendo de la dosificación también, dependiendo de cuánto es la duración de tratamiento, dependiendo de la dosificación y si está con un control óptimo en los parámetros clínicos del azúcar en sangre. ¿Y este también se puede usar solo por 3 meses o puede ir más allá? Más allá, exactamente, puede utilizarse más allá, porque estamos hablando de que el medicamento baja de peso, pero lo principal es que el paciente esté controlado en su nivel de azúcar. Y ahora vamos con una entrevista también que, como decía Arturo, hay temas que no pierden vigencia, hay temas que nos solicitan muchísimo ustedes como televidentes, a quienes les agradecemos la confianza de poder escribirnos, darnos sugerencias. Nosotros estamos anuentes siempre porque este programa también es para usted. La salud gastrointestinal es uno de ellos y en personas con obesidad es fundamental, ya que el exceso de peso puede traer también algunos problemas y afectar significativamente el sistema digestivo. En esta entrevista con el doctor Herbert Burgos, gastroenterólogo, vamos a conocer cómo la obesidad influye en la salud digestiva y también qué medidas pueden favorecer para un mejor bienestar. A continuación, el doctor Herbert. Muy bien. Hoy voy a presentarles al doctor Herbert Burgos. Él es un destacado médico costarricense especializado en gastroenterología, hepatología y endoscopía digestiva. El doctor Burgos es graduado de la Universidad de Costa Rica, donde obtuvo un título en medicina en 1993 y realizó su posgrado de gastroenterología
también en la Universidad de Costa Rica. Su destacada trayectoria académica y profesional lo ha llevado a ser de la Asociación Americana de Endoscopía y bueno, tiene mucho currículum aquí, pero hoy va a estar con nosotros conversando de lo que es la salud gastrointestinal, es algo que tenemos que hablarlo todos porque hay mucha tela que cortar en este tema. Y bueno, doctor, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, José Arturo. Es para mí un placer estar con ustedes el día de hoy. Doctor, dígame una cosa, es que me llama mucho la atención el término salud gastrointestinal. ¿A qué se refiere el término? Bueno, en la salud gastrointestinal como concepto, lo que hace es que une todos los factores que tienen relación con la expresión de la mejora de la salud y el mantener la salud del aparato digestivo. El aparato digestivo, cuando nosotros pensamos, a veces pensamos que es solo el estómago, ¿verdad? Pero imagínense que es todo el proceso que va desde el esófago, el estómago, el intestino grueso. Y además de esto, vienen otras funciones, el hígado, el páncreas, la vesícula. Y además de esto, el mismo abdomen tiene una gran cantidad de estructuras que son los ganglios que están localizados ahí, que tienen una importancia muy, muy grande en el proceso de lo que es la manifestación de los trastornos inflamatorios. La obesidad es una enfermedad que nace dentro de un proceso de activación hormonal e inflamatoria y que también está correlacionada directamente con esto. Entonces, la salud digestiva es muy integral en el proceso porque tiene que ver exactamente con todo lo que sucede con respecto a la forma en que se expresa la alimentación, la base del metabolismo, la forma de degradación de todo este proceso y cómo esto implica en el resto del cuerpo. Yo sé que ya lo tocó un poquitito, pero ¿cuánto afecta la obesidad al sistema gastrointestinal? Bueno, muchísimo. O sea, y tenemos que pensarlo en diferentes escenarios. Imaginemos primero lo que es el tracto digestivo, lo que estamos hablando de esófago, estómago, intestino. En la parte superior, el aumento de la obesidad, la obesidad como tal genera una gran cantidad de problemas como enfermedad por reflujo gastroesofágico, o sea que las personas se les devuelve los contenidos hacia el esófago, produce lesiones asociadas en esto, de erosiones y ulceración e inclusive cáncer. En estómago influye muchísimo también porque tiende a producir que se distienda más, que tienda más a tener los alimentos en él y hace entonces que se inflame, se erosione y pueda haber úlceras. En intestino delgado también influye mucho porque interfiere en las características de absorción. La obesidad es una alteración que afecta la microbiota y esa afección de la microbiota hace que proliferen una serie de bacterias que son inadecuadas, que generan los trastornos inflamatorios que producen la respuesta inflamatoria para llevar a la presencia de hipertensión, diabetes y cáncer. Y en colon muchísimo también, porque se ha observado que las personas en obesidad tienen el problema de que aumenta la posibilidad de desarrollo de pólipos y de cáncer. Y esto es solo el tracto digestivo. Ahora, pensemos los dos órganos que son blanco directo del problema de la obesidad. Uno el hígado y el otro el páncreas. El hígado se afecta muchísimo. Es uno de los órganos que más se afecta en el trastorno metabólico que se produce y este comienza a llenarse de grasa. Produce lo que se llama esteatosis o hígado graso. Y este hígado graso llega un momento en que es tanto el material que existe que produce inflamación. Y esa inflamación lleva tanto a hepatitis, ¿verdad? Que este hígado se vuelve disfuncional, como también que se destruye y forme finalmente cirrosis. Y el otro, que es el órgano que es muy importante, el páncreas, lógicamente se afecta porque lo pone a trabajar más de lo que debe, ¿verdad? Entonces, tanto en forma endocrina como exocrina. Y eso hace que tienda a generar falla,
a la posibilidad de desarrollo de diabetes e inclusive la posibilidad de cáncer. Entonces, la obesidad es un problema serio para el tracto digestivo, en una forma completa. Hace unos días nosotros brindamos los resultados de un estudio internacional que se hizo y este estudio hablaba de el aumento de cirrosis hepática no alcohólica en mujeres. Por qué es este efecto? O sea, ¿qué es lo que tiene el género femenino que son más vulnerables? Es muy interesante esta pregunta, José Arturo, porque la mujer en sí tiene un índice de vulnerabilidad muy alta en relación a los problemas de hígado. Para que tengamos una idea, en aspecto de lesión asociada a alcohol, las mujeres tienen 8 veces más riesgo que el hombre a desarrollar cirrosis si están expuestas al alcohol. Y el otro aspecto es que el aumento de la esteatosis en la mujer, debido al factor de carácter hormonal, es mucho mayor y eso hace que más fácilmente evolucione a cirrosis. Pero aquí hay un problema interesante y hay que comenzar a señalarlo desde ahora, porque muchas veces pensamos que los pasos que llevan al cáncer de hígado son que el paciente está normal, lleva esteatosis, va a cirrosis y desarrolla cáncer. Lamentablemente, lo que estamos observando en esta nueva epidemia de obesidad y de problemas asociados metabólicos es que los pacientes, y principalmente las mujeres, pasan de lo que es un hígado graso a directamente cáncer. Y esto entonces, claro, ha establecido una alarma mundial para comenzar a trabajar en una forma muy intensa sobre el hígado graso, sobre el hígado metabólico. Y gracias a Dios tenemos nuevas metodologías para evaluarlo bien, para que sepamos qué grado de esteatosis o de grasa hay, qué grado de probable fibrosis o de inflamación hay, para poder hacer acciones específicas y corregirlas. Qué interesante, Ujú. porque sí, realmente y le voy a hacer llegar los datos que nosotros brindamos hace unos días. Hay algo que la persona o el paciente que vive con obesidad es muchas veces es recurrente y es la comida chatarra. A mí me gustaría saber cuánto le afecta la comida chatarra, los productos ultraprocesados al sistema digestivo, al gastrointestinal. Bueno, vamos a ver. El problema esencial del concepto de comida chatarra es que tenemos que comprender qué es lo que estamos hablando con comida chatarra, ¿verdad? El problema de la comida chatarra o las comidas rápidas, el concepto general de estas comidas, para que estas tengan sabor y que tengan, digamos, una buena salida de venta, es que tienen que tener un porcentaje de grasa aumentado. Y además de esto, en su proporción, el índice calórico es muy grande. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted consume una alimentación normal, usted se come su ensalada, su arroz, un poquito de frijoles, un poquito de carne, probablemente esa carga que usted está haciendo de alimentos va a aportarle a usted entre 290 y 300 calorías. El problema es que cuando usted se come una hamburguesa y además de eso se come las papas y se toma el refresco, solo esa mezcla, el porcentaje calórico es muy alto. ¿Cuánto? Hasta 1200 calorías. Entonces, el aporte calórico en este momento es muy alto. Pero además de esto, el tipo de alimento que usted está consumiendo tiene una gran cantidad de grasa y tiene una gran cantidad de carbohidratos refinados. Y esto hace entonces que obligue al cuerpo en ese momento de esa carga a generar una absorción rápida y acomodar ese material. Y el cuerpo no lo puede acomodar en el músculo, para hacer las cosas que nos servirían. No, lo que hace es los acumula en adipocitos en diferentes partes del cuerpo y entre ellos, muy importante, en el hígado, para poder tratar de generar una reserva. Pero es una reserva que lamentablemente se va aumentando y que va activando una serie de factores metabólicos que hace que exista siempre hambre. Porque, ¿qué es lo que sucede? Usted hace una carga muy rápida, usted genera una gran cantidad de insulina, usted trata de absorber el proceso, pero inmediatamente entra usted en un estado
de ausencia de nutrientes porque no hubo un paso adecuado de los alimentos a través del tracto digestivo con una absorción apropiada. Y eso hace entonces que usted comience a sentir hambre. Y entonces vuelve otra vez a levantar el ciclo de hambre y que hace que perdure el proceso como tal. Y sí, pensemos que lo más importante es todos los alimentos que tengan excesos de grasas, excesos de carbohidratos refinados. Es muy importante los azúcares como tal, ¿verdad? Que son de los problemas. O sea, las azúcares derivadas de maíz son un problema que tenemos que siempre pensar para cuidarnos. Y si nos vamos ya no tanto a la parte de alimentos, sino a las bebidas, porque mira que es algo que uno ve recurrente y me dicen, un día un ex compañero de trabajo que es diabético me decía, es que yo tomo gaseosa cero porque no tiene azúcar y es la bebida indicada para mí por ser diabético. Y él se toma entre 1,5 litros y 3 litros diarios. Uno siempre lo ve donde llega a la guardia con una, con 2 botellas. ¿Cuánto afecta, doctor, la bebida gaseosa a, al cuerpo o al sistema gastrointestinal? Porque uno siempre escucha, no es la mejor elección, no es la mejor elección, la mejor elección es el agua, pero técnicamente, ¿qué es lo que le puede producir al cuerpo? Bueno, hay que comprender que las bebidas gaseosas no son buenas para el cuerpo en muchos aspectos. Número uno, cuando las personas están en obesidad y tienen problemas superiores, las bebidas gaseosas aumentan de una forma muy importante la posibilidad de reflujo y que las personas hagan molestias superiores. Pero desde el punto de vista metabólico, el problema de las bebidas gaseosas es que la mayoría de ellas son hipotónicas, o sea, tienen una menor cantidad de sodio, ¿verdad? Y eso hace que en su fórmula de anhídrido carbónico y poco sodio no logren quitar la sed. Entonces la persona sigue todavía, toma bebidas de este tipo, pero sigue teniendo sed. Y además, el problema que ocurre es que algunas de estas bebidas, sin nombrar algunas específicas, tienen una cantidad de cafeína importante, desde 60 hasta 120 miligramos de cafeína por dosis de 250 mililitros. Entonces, la cafeína es en sí es un activador que más bien lo que hace es que la persona genere más secreción ácida y además de esto genere más hambre metabólica en algunos momentos. Y eso hace entonces que exista el problema. Ahora, hay un viejo refrán que dice del ahogado del sombrero, que es muy común en Costa Rica, ¿verdad? Porque aquí lo importante es que la persona pudiese consumir agua, ¿verdad? Y tratar de no consumir alimentos que tengan una gran cantidad de azúcares, ¿verdad? Pero si la persona, tenemos que decidir entre que tome los azúcares y que no tome nada, y las bebidas gaseosas es una solución, tal vez podríamos usarlas en un sentido racional, en una forma racional. Nadie puede andar con 1,5 litros de refrescos gaseosas por el día, ¿verdad? Porque lógicamente eso afecta. Vea qué interesante, uno de los problemas de las bases de los anhídridos carbónicos, cuando usted consume bebidas gaseosas, usted lo que hace en el estómago es remover un hidrogenión, jala un poco de ácido, y eso hace entonces que aumenten los niveles de fosfato. Y se ha determinado que las personas que consumen alta cantidad de bebidas gaseosas aumenta el riesgo sustancial de osteoporosis. Entonces, imagínense lo que es estar una persona en obesidad y además de eso, con un riesgo de osteoporosis, con un riesgo de fractura aumentado. Entonces, esto definitivamente es algo que debemos que tratar de no utilizar. Pero, como te digo, en la vida hay que negociar, ¿verdad? Y lo ideal sería que no se consumieran bebidas gaseosas del todo. Pero si tenemos que consumirlas, que sean la menor cantidad posible, ¿verdad? Yo he visto, bueno, no sé qué tan mito, qué tan sea cierto, pero realmente yo he visto que muchas veces usan una bebida gaseosa y meten tornillos oxidados para quitarles el óxido y mi pregunta era eso, o sea, si este líquido logra quitar el óxido,
¿qué le hace al tracto digestivo? O sea, ¿qué hace en el estómago? O sea, tomarse 1,5 litros, 1 litro. O sea, ¿qué es lo que usted nos decía? Bueno, está generando un daño, pero ¿puede producir cáncer? Bueno, estás hablando de una bebida gaseosa en específico, pero en sí, digamos, hay bebidas gaseosas que tienen ácido tartárico. Por eso es que muchas personas las utilizan para adobar las carnes o para poder, como decir, quitar el derrumbe, ¿verdad? Lógicamente, cuando se utiliza este tipo de sustancias, hay que pensar que remueven el moco de protección del estómago y lo hacen más factible que se puede inflamar la mucosa gástrica. Otra de las cosas que tenemos que hablar, José Arturo, es que las bebidas gaseosas que son sin calorías usualmente tienen edulcorantes. Y esto es algo muy interesante. Esto es un tema que también hay que tratar con mucho cuidado, porque resulta que los estudios han demostrado que los edulcorantes tienden a alterar la microbiota. Y es que sabemos que esas bacterias, esa cantidad de bacterias que viven en nuestro tracto digestivo y que están muy bien organizadas para generar, digamos, un proceso de simbiosis con el individuo, estas interfieren, algunas de ellas, en el proceso de obesidad, algunas de ellas como la Akkermansia mucinifilia y algunas otras especies. Entonces, cuando usted consume grandes cantidades de edulcorantes, altera las poblaciones de estas. Y eso hace entonces que usted disminuya su susceptibilidad de tener buenas microbiotas que lo protege usted también de problemas como la obesidad. Por eso es que, en cierta forma, y la gran discusión ha sido que los pacientes que están en obesidad no deberían tomar bebidas gaseosas. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de la alteración de la microbiota y finalmente que mantenga el síndrome metabólico, ¿verdad? Por eso es muy importante que las personas traten de consumir bebidas naturales, ¿verdad? Idealmente agua y usualmente, y si se pueden refrescos naturales, ¿verdad? Que es una buena opción, teniendo el cuidado de no agregarles azúcar, ¿verdad? Doctor, ya a este momento hemos hablado, bueno, de lo que es la salud gastrointestinal, el consumo de comidas rápidas, el consumo de bebidas gaseosas. ¿Cuáles son las banderas rojas o los signos de alarma que tiene que tener una persona para decir, no, yo tengo que ir al gastroenterólogo, tengo que ir a buscar al doctor especialista en gastroenterología? Bueno, vamos a ver, José Arturo, aquí hay dos aspectos que son importantes que hay que señalar. Cuando uno habla de medidas de alarma, ¿verdad? Hay que tener como un poco cuidado porque las medidas de alarma lo que nos van a señalar es cuando el paciente está en un alto riesgo. ¿Cuál es el alto riesgo? Que el paciente tenga un cáncer, ¿verdad? De colon, un cáncer de estómago, un cáncer de esófago. Pero no deberíamos esperar a que esos signos de alarma aparezcan, porque cuando ya aparecen, usualmente hemos llegado muy tarde y la enfermedad ya está manifiesta y el problema de los factores son severos. Pero pasando de lo más grave a lo menos grave, establezcamos que los signos de alarma importantes siempre, de anemia, de pérdida de peso, la presencia de sangrado rectal o cambios en el hábito de defecación o la presencia de una sangre oculta, ¿verdad? Son factores que siempre nos tienen que poner en alerta de que puede haber un riesgo importante en el tracto digestivo. Pacientes que están muy cansados, que ven cambios de la coloración de la orina o que comienzan a orinar muy frecuente y no saben por qué, ¿verdad? O que tienen una tonalidad amarilla en los ojos o en las bases de la lengua, de las mucosas, también tienen que ir porque hay problemas de hígado. Pero aquí esto es cuando las personas ya tienen una enfermedad severa. Nosotros los médicos no queremos ver a los pacientes en enfermedad severa porque sabemos que van a sufrir mucho. Nos interesaría verlos antes de que se produzca la enfermedad. Y es muy importante, y aquí, hablando de cosas como el tracto digestivo superior, si usted tiene regurgitación, que se le devuelve la comida, si usted siente eructos, si hay ardor que siente en el pecho,
o en la parte superior del abdomen, que siente usted ardor o dolor, que a veces puede ceder o no con la presencia de los alimentos, o que en la noche se levanta y siente reflujo. Ese es un momento adecuado para consultar, porque puede haber una úlcera, puede haber gastritis, puede haber cosas que con buenos medicamentos podemos corregir y con buenos hábitos, lógicamente, ¿verdad? Y ahí es importante. Y en la otra parte, en obesidad, muy importante, si el paciente comienza a tener alteraciones de que los factores de control de peso no mejoran, ¿verdad? De que se siente muy cansado, ese paciente hay que hacer pruebas para ver si el hígado está funcionando bien, hay que hacer un buen ultrasonido, hay que hacer una elastografía para ver que no hayan problemas y podamos corregirlo. Es muy importante, vean, en obesidad, nosotros tenemos que pensar que eso no es el fin del mundo, es el comienzo de todo un proceso que puede cambiar. No hay un momento en el paciente en obesidad en que no podamos producir un impacto en la salud de ese paciente. No hay una lucha que no se haya perdido, o sea, no hay luchas perdidas en esto. Es simplemente lo que tenemos que hacer es una buena reorientación de los procesos para mejorar la salud. Pero sí, dentro de todas las cosas, estos puntos que hemos señalado. Bueno. Doctor, muchas gracias. Espero que no sea la última vez que nos acompañe. Realmente yo creo que el sistema gastrointestinal es tan amplio que podríamos llevarnos un montón de programas conversando y de diferentes cosas que se asocian a la obesidad del sistema gastrointestinal. De verdad que la puerta queda abierta para que nos acompañe cuando usted guste, cualquier tema que usted quiera algún día desarrollar. El público siempre lo agradece mucho porque, como lo decía usted, o sea, no siempre hay un acceso a tanta información y es lo que nosotros hacemos con las personas que nos acompañan semana a semana. Claro, para mí va a ser un gusto. Y este fue el programa de Hablemos de Obesidad y Salud del día de hoy. Esperamos que le haya gustado porque llegó con mucha información, pero Adri, ¿qué vamos a hablar la otra semana? Bueno, pero antes de tocar el tema de la próxima semana, recuerde que está nuestro TikTok, recuerde que también en pantalla se está viendo nuestro Facebook para que nos siga. Hablemos de Obesidad y Salud, y aparte de eso que también sigan ALCO, la Asociación de Lucha contra la Obesidad. Esos son parte de nuestros medios, nuestras redes sociales para que se enteren de todo y también puedan estar pendientes comentando y dándonos sugerencias. Y hablando de sugerencias, hay un tema y también se propone en la mesa para la próxima semana, que es fertilidad y obesidad. El hecho de que quieran quedar embarazadas y no poder, o porque les dicen baje de peso, intentemos con eso. Entonces queremos tocarlo con un ginecólogo o una ginecóloga que nos pueda hablar sobre este tema, Arturo. Así es, que es importante la salud reproductiva. La obesidad es todo un ecosistema, se asocia a 236 enfermedades diferentes. Y entre esas bueno, hay que tener en cuenta todo esto. Si quiero tener hijos, tengo que perder peso. ¿Por qué lo recomiendan? ¿Por qué muchas veces el peso influye en la pérdida de un bebé? Bueno, todo esto lo vamos a ver la otra semana. Así que los esperamos y muchísimas gracias a ustedes por estarnos siguiendo, por recomendarnos, por compartir cada una de nuestras entrevistas y recuerden también seguir nuestro YouTube. Así es, que el Señor los bendiga, que tengan una gran semana y nos vemos la próxima en un programa más de Hablemos de Obesidad y Salud. Los esperamos. Esto fue Hablemos de Obesidad y Salud. Te esperamos en nuestro próximo programa con más información.